Estás escuchando Defensores del Pueblo, un podcast de opinión y análisis, porque informar es liberar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el primer episodio de este programa de Defensores del Pueblo, donde vamos a analizar puntos esenciales de la reforma judicial. Nos encontramos con el compañero Mario Solís, un gusto. y el compañero Amaury Ramírez, un gusto. Yo soy Carlos Yal Vázquez Méndez y bueno, empecemos amigos a cuestionarnos cómo es que surge la reforma judicial. ¿Cuáles son los principales antecedentes que ustedes advierten? La reforma judicial surge por una necesidad pues del pueblo, ¿no? La Suprema Corte, todo el Poder Judicial, durante la presidencia de Zedillo, pues tuvo una reingeniería muy fuerte en donde se eliminaron ministros, se eliminaron salas de la propia Suprema Corte, se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, este cambio que tuvo hace unos 20 y tantos años, pues en realidad no mejoró la impartición de justicia en México. Al contrario, al reducir el número de ministros, la creación del Consejo de la Judicatura Federal, pues creó yo diría una cofradía, casi de bandidos en algunos casos, donde ellos mismos se protegían. Es así que pues parte de la herencia del periodo neoliberal, pues es este sistema de justicia amañado. Hay casos emblemáticos en donde nosotros podemos ver que la Suprema Corte de Justicia afectó al pueblo de México, ¿no? En avalar ciertas de las reformas de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, inclusive, que eso es algo que yo critico mucho actualmente de la Suprema Corte, que hoy salían a defender, ¿no? Digamos, a defender a la Suprema Corte, pero por ejemplo, cuando trabajadores del Poder Judicial salieron o se solidarizaron con los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que fue una determinación de la Suprema Corte, pues avalar esa liquidación ilegal de todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, la reforma al Poder Judicial surge por esa poca legitimidad que tienen las instancias judiciales ante el pueblo. Nosotros no juzgamos, creo, que haya buenos juzgadores. Claro, en el Consejo de la Judicatura pues teníamos buenos juzgadores, buenos jueces de distrito y magistrados, pero esa era una excepción. Yo creo que en la mayoría de los juzgados, quienes somos abogados, quienes hemos litigado, nosotros sabemos que las cosas no estaban bien desde antes. Hoy me sorprende, ¿no?, que los jueces, cuando se trata de suspender la reforma judicial, de dar amparos a sus propios compañeros de trabajo o amigos, ahorita los dan con una rapidez increíble, ¿no? Sí. Pero veámonos a nosotros como usuarios del sistema, como litigantes. La justicia no llega rápido, claro, no llega de esa manera. Todo menos expedita. Es claro, todo menos expedita. Pero ahora ellos están diciendo, bueno, si es para suspender la reforma, en unos días. En unas horas la concedo. Pero si es para defender a una persona que está injustificadamente en la cárcel. Derechos humanos. Exactamente, o que está con un problema muy urgente, pues eso te pueden tardar un mes, dos, tres, en hasta darte años, una sola suspensión, años, ¿no? Entonces, yo diría más que antecedentes históricos, más que antecedentes jurídicos o de otra manera, la necesidad de la reforma judicial surge por una falta de legitimación del propio Poder Judicial ante el pueblo. Hace poco, por ejemplo, y eso es algo que también, pues digamos, me impactó mucho, estuvimos yendo a diferentes lugares informando sobre la reforma.
Y en todos los lugares a los que fuimos, todos los estados, municipios, una pregunta que yo le hacía a la gente siempre era, tú eres de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Dime quiénes son tus jueces. Y no estamos hablando de que hay cientos de jueces en Tlaxcala. Claro, claro. Jueces federales de Tlaxcala hay dos. Dos distritos, son, pongamos por materia, unos 4 o 5. Y nadie los conocía. Nadie los conocía, ¿verdad? ni los abogados. Sí, sí, sí. Ni los abogados. Eso, Bueno, es que ahí hay un tema ¿cómo muy claro. ves eso? Ajá, O sea, ¿qué justo, refleja? el síntoma está, en que la sociedad está muy cansada en general de la situación en el país. No por nada, hace unos años comienza el proceso de la Cuarta Transformación. Es un hartazgo generalizado y es una organización que dicta el pueblo de México. Y se empieza a avanzar sustancialmente en algo que se denomina democracia participativa, que se puede contrarrestar muy bien con esto que les gusta más a los conservadores, que es la democracia representativa. ¿Qué es esto? Tú escoges a alguien que te represente y él toma las decisiones. Al final, tú le diste en la voluntad de decidir por ti. Lo que a nosotros apostamos en este proceso transformador es que la gente, el pueblo, se inmiscuya cada vez más y más en asuntos públicos. Entonces, un síntoma justo grave de la opacidad que hay en el Poder Judicial a todos los niveles, porque también se echaban la bolita, muy cómodos, ¿no? Estos sujetos, ¿no? Que era el problema del foro local, no era tanto el federal, no, que eran las fiscalías, no era tanto el Poder Judicial. En realidad es todo el sistema, está corrompido, es muy opaco y como bien lo dices, la mayoría de la gente no conoce ni siquiera quién es su juzgador. Y si lo conoce, seguramente tendrá muy malas referencias. No me lo estoy inventando yo, no nos lo estamos inventando aquí. Cualquiera que se tome 20 minutos de su día para ir a hacer unas pequeñas entrevistas afuera de los juzgados, Sí. se encuentra a litigantes o se encuentra a personas que están litigando asuntos personales, te van a decir que es un martirio, es un calvario atravesado por un proceso jurisdiccional. Entonces sí, justo como lo dices, qué casual que ahora sí son prontos y expeditos para presentar estas suspensiones o más bien son muy omisos, muy convenencieros en cuanto a, por ejemplo, archivar el caso de Salinas Pliego, porque Salinas Pliego te tenemos en la mira, debes mucho dinero. O sea, para ellos sí son muy buenos, suspenden, no le dan trámite o cuando les conviene sí aceleran los procesos, pero se hacen los sentidos, ¿no? De es que están en contra de nosotros, es que están polarizando. Eso a mí sí me da hasta mucho coraje porque la realidad es el país ha estado polarizado, eso es un hecho, ha estado polarizado por décadas porque ha sido un país clasista, ha sido un país racista, ha sido un país meritocrático y estos son ciertos de los valores, falsos valores que trataban ahorita de defenderlos del Poder Judicial. Qué curioso que hasta apenas ahorita, como bien dices, hasta ahora salen a defender en apariencia al Poder Judicial, cuando en realidad solo están defendiendo sus propias prebendas. Entonces eso es parte de lo que provoca, para bien creo, esta nueva discusión, que se depure. Sí, yo recuerdo algunos de los foros en los que estuvimos juntos, desde foros grandes hasta el casa por casa informando sobre la reforma. Y la verdad es que se notaba efectivamente el descontento general de las personas por un poder que ni siquiera se conoce, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que uno de los puntos importantes es mantener el foco, lamparear, pasar el foco de ese lado, para ver cómo está constituido, quiénes son las personas que integran el Poder Judicial, los órganos, sus facultades, ¿no? Y a mí me sorprende también la negación o la oposición que se tiene a la reforma, cuando es una reforma que busca que el único poder que falta, que es el Poder Judicial, pues pase a manos del pueblo, ¿no? Puede que nosotros conozcamos quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros senadores, nuestro presidente municipal, nuestro alcalde, pero sí, casi nadie conoce quiénes son sus juzgadores. Y en ese sentido también, rápido nada más en el tema de la democracia participativa, es también muy claro el hecho de que este sector conservador o este sector burgués, pequeño burgués, que siempre está en contra de los procesos transformadores, ha estado en contra desde que llegó Andrés Manuel en que hubiera consulta a proyectos prioritarios. Estuvo en contra de que se hiciera una consulta para el juicio de expresidentes o cualquier consulta popular. Estuvo en contra de que se hiciera una revocación de mandato. Estuvo en contra de los foros abiertos para la reforma energética que propuso Andrés Manuel y estuvo en contra tajantemente de todo este paquete de reformas, que recordemos, el 5 de febrero Andrés Manuel propone 20 reformas constitucionales, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Se oponen siempre a todo, tratan de boicotear todo, pero eso sí, ya cuando ven que está el proceso avanzado,
no se quedan, estarán muy críticos y todo, pero también son incongruentes, son cínicos, o más que cínicos, son hipócritas, porque ahora sí ya se están tratando de postular. O sea, eso sí también lo quería comentar. Primero están boicoteando, pero ya que se abre el proceso, un proceso legal, democrático, legítimo, ahora sí ya tratan de meter a sus cuadros de siempre, a sus viles voceros, a que ahora ya compitan para ser juzgado. ¿Por qué? Pues porque ellos también quieren seguir teniendo a esos cotos de poder, no los quieren soltar. Es el último reducto que les queda. Pero también por ello es muy importante que la sociedad esté en todo momento informada. Justo hace no muchos años, antes del proceso de transformación de Andrés Manuel, estoy casi seguro que el mismo fenómeno de no conocer a los juzgadores pasaba hasta con tus propios presidentes municipales, con tus propios alcaldes, diputados. Actualmente ya se ha ido, por el diálogo público, se ha ido conociendo más. Entonces eso también es a lo que se aspira que ahorita pase. Que la ciudadanía, que el pueblo mexicano esté siempre informado en la mayor medida de lo posible. Para eso también están las mañaneras, véanla todos los días o cada que puedan, es un excelente medio de información, para que no nos gane la narrativa pues, conservadora, que siempre trata de tergiversar cosas. Y algo que yo creo algo que tú mencionaste y que creo que debemos tener muy presentes, por ejemplo, es que en la historia de nuestro movimiento, en la historia reciente del movimiento, por ejemplo, en 2015, que es como muchos de nosotros nos unimos al movimiento, tuvimos la consulta para echar atrás la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Se consiguieron las firmas, o sea, fue una batalla increíblemente que quienes estuvieron ahí y dieron digamos, el primer paso para formar el partido, para aglutinar el movimiento, pues fue una de las primeras tareas que tuvimos, ¿no? Ir al casa por casa y conseguir las firmas, que eso fue un trabajo titánico y que se logró obtener el porcentaje de firmas de la ley de consulta popular. Y al final, ¿quién echó atrás esa consulta? ¿Quién dijo, bueno, que Pemex no regrese al pueblo de México, que se lo queden las empresas transnacionales privadas, ¿no? Pues fue la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos, y no solo eso, o sea, eso es un pequeño ejemplo de muchas cosas que ha hecho la Suprema Corte, que antes estaba totalmente cooptada por el poder político, digámoslo así, ¿no? Por el Ejecutivo, ¿no? Tenemos un caso si no me equivoco, es de López Portillo, ¿no? Que prácticamente mandó con los ministros de la Suprema Corte, mandó a cambiar la Constitución para poderse divorciar. O sea, mandó a hacer una jurisprudencia para él poder divorciarse. O sea, imaginen el nivel de cooptación que había en esos tiempos, ¿no? Y que con Andrés Manuel se demostró que él era un republicano de primera que respetó la división de poderes. ¿A cuántos presidentes le habían echado atrás reformas constitucionales? Pa' pronto. Sí. Y este es el primero. Pero eso sí, gritan y se rasgan las vestiduras estos sujetos diciendo dictadura, dictadura. Están mal, o sea, no tienen contexto histórico o de verdad, repito, son hipócritas. Claro. Conocen eso. Y uno de los postulados justo que se siguen es la democratización del poder, ¿no? Que el poder recae en el pueblo y que justamente este es uno de los mecanismos por los que se demuestra que el poder recae en el pueblo, ¿no? O sea, hay que tener nosotros en cuenta, está bien que lo pongamos sobre la mesa, que votar no es la única forma de ejercer un derecho tan importante, ¿no? Hay otros tipos de mecanismos por los cuales la sociedad pues, puede tener una decisión, ¿no? en los principales factores del país. Y esta es una de ellas, ¿no? Y hemos tenido, y es la línea que se sigue, diversos mecanismos de participación, ¿no? A través de los cuales pues se tiene que entender que no solo es ir y votar y aparecerse cada 3 años, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el presupuesto participativo, ¿no? Y hay otros mecanismos, pero este se suma, es un mecanismo importantísimo. Si ya nosotros podemos elegir al Poder Ejecutivo, ¿no? Al Presidente de la República, si ya nosotros podemos elegir al Poder Legislativo, ¿por qué no entonces llevar la democratización también al Poder Judicial? Y aquí es donde saltaba uno de los puntos más controversiales, ¿no? de la reforma
Judicial, del por qué, decía la oposición, del por qué el pueblo tiene las facultades, el derecho de elegir a personas que se creía pues, que eran intocables, ¿no? De élite. Entonces, era uno de los argumentos más fuertes que se tenía. ¿Por qué? ¿Por qué tú, ¿no? vas a elegir a un magistrado, un ministro? ¿Tú qué vas a saber de derecho? ¿Tú qué vas a saber de justicia? Es que en general creo yo que las facultades de derecho en este país y el gremio de abogados, digo, nosotros tres somos abogados, pero no, justo por eso conocemos no bien, esos. les gusta mucho la autofelación. En el sentido concreto de la palabra, de decir, es que mi gremio es casi perfecto, mi gremio es de élite, mi gremio ha estudiado mucho para estar ahí. Entonces, si se somete a la votación popular, puede llegar cualquier pelado, ¿no? Porque siempre, repito, pues este clasismo, ¿no? De ellos son los estudiados, pero si vota el pueblo van a llegar tontos. O sea, también ya desde ahí es una cerrazón muy mal. Pero bueno, creo yo, no sé ustedes qué piensen, que también es este pensamiento el que los ha llevado en donde están. Claro. O sea, salieron, como paréntesis, las encuestas de aprobación de los mandatarios, de los principales mandatarios del mundo. Claudia vuelve a salir, bueno, como ya salía Andrés Manuel, Claudia sale en segundo lugar, pero el dato curioso es, comparado al porcentaje que la repudia o que de plano no quiere nada de ella, es un 6%, 7% por ahí. No hay nadie en el mundo que tenga una desaprobación tan baja. ¿Y pues, por qué se da tan bien? Pues porque han mantenido este discurso que no sirve. O sea, es elitista, es clasista y solo responde para un sector de la población diminuto. Claro, yo creo que eso también lo dijo el presidente Andrés Manuel, es que las escuelas de derecho ahora sí que son escuelas de derecha. O sea, se derechizaron durante un gran tiempo. Hace poco, por ejemplo, vi una mesa de debate, de esas mesas de debates donde invitan... ¿Cómo está? No, donde invitan personajes más cuestionables, ¿no? Y una abogada, vocera del Poder Judicial, que estaba criticando la postura del ministro Pérez Dayán, dice, es que él rompió con toda la teoría constitucional. Yo les digo, a ver, esta no es una ciencia exacta. Esa teoría constitucional que tú refieres es una teoría de un autor y que es eso, es una teoría, no es una cuestión definitiva. Nuestro derecho muta, nuestro derecho cambia. Ahora, la postura del ministro Lainez se me hizo correcta. Él dice, yo no estoy de acuerdo. Pérez Dayán dice, yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero no estoy de acuerdo en la manera ilegal en la que la quieren echar abajo, con argumentos muy débiles y endebles. Y me parece increíble que a la derecha, a los inconformes, a los demás, se les hace inconcebible que alguien pueda tener esa opinión. Todos empezaron a decir, ya lo maiciaron. No, es que ya lo compró Morena, lo compró la presidenta, ¿alguien lo compró? Pues no. Sí, ¿no? Si nosotros vemos otras resoluciones, los votos de otras resoluciones que ha tenido el ministro Pérez Dayán, pues entonces vamos a entender que siempre ha sido su postura. Ahora, hay jueces que a mí me parece que ya han ido demasiado lejos. O sea, las suspensiones Yo quiero dar un ejemplo bien conciso, que es la ampliación de mandato de Jaime Bonilla en el 2019. Se promovieron muchos amparos para que no hubiera esa ampliación de mandato, que todos estuvieron de acuerdo que pues no era correcta, inclusive el presidente Andrés Manuel. Y hubo muchos amparos. ¿Y saben por qué no procedieron los amparos? Porque no había sido publicada la ley. Ok. No había entrado en vigor, no había generado efectos. No había una... Hoy, desde antes de que se presentara formalmente la reforma, hubo decenas de suspensiones. Suspensión para presentarla, suspensión para debatirla, suspensión para votarla, suspensión para mandarla al Diario Oficial de la Federación, suspensión para borrarla del Diario Oficial de la Federación, suspensión para que entre en vigor.
No, es increíble. Ahora, ellos dicen, son muy letrados, no cualquiera entra. ¿Por qué estás dando suspensiones tan totalmente ridículas e ilegales? Sí es. No es una cuestión técnica, es una cuestión de valores, además, ¿no? Y política. Porque también es esto, bueno, creo, igual es muy común decir en estos temas, es que no se debe de politizar. Esa es una vil falacia, porque díganme que no es política. Díganme en la vida que no es política. Y con más razón si estamos hablando de los tres poderes del Estado mexicano, pues claro que va a haber política. Tal vez a lo que se quieran referir ellos es a que se partidice. Sí, que entren factores pero reales de poder. desde siempre, como ya lo comentamos aquí, han habido intereses políticos detrás de cada uno de los nombramientos de jueces, ¿no? De magistrados y hasta de ministros. Ustedes díganme, ¿quién es más dictador? El que dice, no se puede discutir la reforma, o sea, ni siquiera querían permitir la discusión de una reforma. Y ustedes díganme, ¿quién es más dictador ahí, no? Sí, pues el propio Poder Judicial, ellos mismos quieren tener el control y la dictadura. Es como el tratar de aspirar a ser el supremo órgano conservador. Exacto. Existía por ahí de los 850. Con Santana, con claro, con Santana. Y vale la pena en el debate que se tiene de la forma de elección, pues también analizar cómo se elegían ciertos órganos, ¿no? Y qué hay de malo con que el pueblo ahora tenga un voto directo para la elección de estos. Hay muchos órganos, además, que todavía tienen un vicio en su proceso de elección, ¿no? Si nos enfocamos a estos, pues podemos hablar justo de jueces, magistrados, y también aquellos que conforman el Tribunal Electoral. Y si entramos a debate de la forma de elección que se tenía con estos órganos, pues es una elección totalmente arbitraria, ¿no? Ustedes saben que tanto ellos también, por ejemplo, con órganos también que no se tomaron en cuenta para esta elección, como son los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues sabemos que hay una etapa un tanto rara, ¿no? O sea, sí vas, haces tu examen, te presentas a tales filtros, pero al final tienes el filtro de una entrevista, que se vuelve una entrevista totalmente subjetiva, ¿no? Porque es una entrevista unipersonal donde pues hay un juez que decide si te vio con las cualidades o no, ¿no? A pesar de que ya tuviste exámenes, que ya tuviste ensayos, que pasaste el filtro, un filtro, digamos, técnico, todo se tiraba en la entrevista. Todo se tiraba en la entrevista. También con el modo que se tenía, por ejemplo, para elegir a los magistrados, ¿no? Y que todavía se tiene, que ojalá pueda después recuperarse a los magistrados de los tribunales electorales locales, por ejemplo, pues lo sigue designando el Senado. Y entonces se rompe con uno de los principales argumentos que se dice, los partidos se van a meter. No, bueno, los partidos decidían directamente quiénes eran. Claro. ¿No? Eso es inconcebible. Los filtros técnicos siguen siendo bastante rigurosos. Pero ahora no se tiene ese filtro de que los partidos decidan a quiénes ponen, ¿no? Y Morena, por ejemplo, con una mayoría, pues tal vez tenía las facultades de poner a tal y tal persona. Hubiera sido más fácil. Hubiera sido más fácil si lo que se hubiera querido, pues, es tener un control del poder, ¿no? Y nunca se tiene un control del poder cuando el poder se pasa al pueblo. Sí, justo si de verdad fuera una dictadura o un partido de Estado como se pretende enunciar, pues no generaría estos mecanismos para que el pueblo decidiera. Yo les tengo un ejemplo. Más. En 2012 terminaron 2 ministros su periodo, pero fue durante el tiempo en donde Felipe Calderón todavía era presidente en funciones y Enrique Peña Nieto era presidente electo. Bueno, ¿qué hicieron? Se lo repartieron. Uno para Calderón y uno para Peña. Y así nombraron al ministro Lainez y, si no me equivoco, creo a la ministra Piña. Que, por cierto, número 1, la ministra Norma Piña, cuando hablamos de capacidad o de calificaciones o la carrera judicial que ellos decían, ella fue la peor evaluada del Senado. Okay. Que algunos senadores... Pero fue justo en esta entrevista de la que mencionas donde salió... En algunos senadores como Laida Sansores, en su momento el senador Luis Humberto Fernández y otros compañeros del movimiento en ese entonces denunciaron esto. O sea, denunciaron, vamos a elegir a la que tuvo la peor evaluación aquí en el Senado por la Comisión de Justicia.
Ok, entiendo. Y otra cosa, tú tocaste un tema muy importante, porque algo que he visto mucho con los trabajadores del Poder Judicial es que dicen, es que yo entré desde oficial judicial y ahorita soy secretario proyectista y ya nunca me vas a dejar ser juez con esta reforma. Bueno, ¿yo qué les digo? ¿Quiénes elegían de jueces? Primero iban los Golden Boys. ¿Y quiénes eran los Golden Boys? Los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte. Entonces, ahora, para ser secretario de estudio y cuenta no tienes que pasar por carrera judicial. Entonces, prácticamente si te promovía tu ministro, porque obviamente a los ministros de la Corte les interesaba tener cooptados a los jueces y magistrados de distrito, pues ellos los recomendaban y pasaban los filtros. Y hay muchos testimonios de compañeros más preparados que no llegaban al final a ser jueces o magistrados porque favorecían al favor político dentro de la corte, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante que no hemos tocado es otra parte de la reforma muy importante. Yo creo que después de la elección de jueces es la disciplina judicial. Claro, sí. Porque la disciplina judicial antes de la reforma era una farsa total. ¿Una simulación? Una simulación. El Consejo de la Judicatura nada más sirve para decir qué días son inhábiles y cuáles no. La verdad. Tenemos jueces, y voy a decir hasta nombre y apellido, el juez Felipe IV Consuelo Soto, que es uno de los jueces de distrito que puso una suspensión en contra de la reforma judicial. Bueno, ese juez, número uno, dentro del Poder Judicial ya saben que si quieres algo chueco es con él. O sea, de plano, de plano. Automático. De plano. Ha sido suspendido 3 veces y todavía lo ascendieron, ¿no? O sea, oye, por el caso Oceanografía, número 1, en donde ayudó a los hijos de Fox. Ok. Y luego en el caso de los acreedores de Mexicana, de aviación, en donde falló ahí unos sobornos que le acreditaron, turbios, lo suspendieron. Él sigue siendo juez hoy. O sea, cosas graves. Cosas graves. Y asuntos fuertes. Y siguen funciones. Siguen en funciones. Sí. Hay un libro que se llama El Cártel Judicial, Radiografía de un Poder Fallido, que se lo recomiendo. Ahí trae la historia del ministro Góngora Pimentel. Él siendo ministro, se divorcia. Y para tener la custodia de sus hijos, mete a la cárcel a su exesposa. Qué bárbaro. Y déjame adivinar, impune. Ahora, la jueza, fíjense otra cosa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando la inventaron, no puede hacer recomendaciones sobre las sentencias de los jueces. Aunque un juez haya hecho, tiene la libertad, aunque un juez haya hecho una sentencia totalmente contraria a derecho, tiene libertad de hacerlo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no le puede decir nada, tampoco el Consejo de la Judicatura. Nada más le puede decir, te pasaste, mi compa, ¿no? Ya para la otra no te pases tanto. Te voy a resignar a otro circuito. Exacto. Entonces, en ese caso del ministro Pimentel, estuvo en la cárcel su exesposa, sancionaron a la jueza, ¿y qué creen? La jueza ya la ascendieron a magistrada. ¿Cómo crees? O sea, una jueza que dictó una sentencia, que alguien estuvo en la cárcel por esa sentencia, que estuvo mal, que es una de las pocas recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Poder Judicial, en donde admite el Poder Judicial que... Sí, que se pasó de lanza. Y aún así la premiaron, ya es magistrada todavía, en funciones. Sí, o sea, por ejemplo, eso me queda claro que se trata de blindar con esa nueva reforma y que no pasaría, una por el Tribunal de Disciplina Judicial
y otra pues por el escrutinio público que va a estar habiendo. Así Todos es. los ojos, la idea es que los ojos de todos los mexicanos estén encima de ello, de esos casos. Si de repente llega y dice, yo quiero volver a ser juez, bueno, a ver cuál es tu expediente, cuál es tu antecedente, Claro. que se conozca, pues a ver quién va a querer votar por él. Claro. Seguro solo estos cuantos que se favorecieron. Y aparte, ahora los van a evaluar cada año. Y eso viene en la reforma. Después del primer año de funciones del juez electo, el Tribunal de Disciplina les va a aplicar un examen y va a evaluar su desempeño. Y para que no anden diciendo ahí los contras que va a llegar puro inexperto. ¿No? Hay Sí, jueces. va a haber. Mentira. Hoy en día hay jueces Exámenes. incompetentes y son eternos. Y ¿Cómo lo corruptos, quitas? además, Y claro. corruptos. Exacto, Miren, ¿cómo los quitas? otro dato que pocos saben. La recusación es, digamos, el recurso que tú usas cuando tú dices, oye, mi juez o mi magistrado tiene algún interés en el caso y quiero que me lo cambien porque Ok. está haciendo... Está impedido para conocer. Está haciendo cosas, el tema. exactamente. Muy bien. Pero en el Poder Judicial Federal, con los jueces de amparo y magistrados, es algo interesante. Para tú solicitar la recusación de un juez, tienes que dejar una garantía económica, tienes que pagar. Se va eso al Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo dice, a ver, este juez que, es compadre de una de las partes. No, Ok. pues no. Pero si el Consejo dice no, ya no te regresan tu garantía. La toman como que es que tú recusaste al juez y estás afectando su honorabilidad, entonces le toca una retribución económica. Imagínense eso, ese tipo de excesos en blindar a sus propios jueces. Claro, sí, definitivamente está lleno de excesos el Poder Judicial. Poco a poco con estos mecanismos de transparencia esperamos pues vayan desapareciendo esos excesos. Fíjense que una de las críticas que más he escuchado es que se plantea pues que no va a ser un proceso limpio, ¿no? Que otros factores van a influir en la elección. Y es un tema muy debatible porque en el sentido de que la democracia pues es uno de los mecanismos menos peor, no el mejor, el menos peor de elección, pues encontramos que la propia democracia trae vicios, ¿no? Y que sí debemos admitir que tal vez no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana con una reforma, sino que si ya analizamos el esquema global, pues entran muchos otros factores, ¿no? Económicos, de educación, de salud, pero que todo esto es para el perfeccionamiento de la democracia, ¿no? Que puede que la democracia sí tenga algunos errores, pero que es un paso más al perfeccionamiento de la democracia, al mejoramiento de uno de los mejores sistemas de elección, ¿no? Entonces, pues es eso, se criticaba mucho, oye, es que van a incidir los partidos políticos, tal vez el narco, tal vez algunos factores reales de poder, pero tenemos que confiar en el perfeccionamiento de la democracia. Y lo primero, pues sí, es tener un mecanismo real de elección, no como el que decíamos, pues se tenía de forma directa a los partidos políticos. Pero me parece que es un punto también importante de reflexión. A mí me parece que con la participación de todos, con la vigilancia del pueblo, vamos a tener cada vez un mecanismo de elección de jueces más pulido, ¿no? Donde se vayan pues eliminando los evidentes errores o las evidentes injerencias que pueda llegar a haber. Pero a mí me parece también que tenemos un buen proceso de inicio, ¿no? Ya con los registros, que se alcanzó un buen número de registros. En semanas pasadas acaba de cerrar la convocatoria con un número alto de registros y pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Los otros filtros para por fin pues tener un listado final, tener una boleta y hacer el primer ejercicio participativo, que va a ser un ejercicio histórico. Ahora, por ejemplo, Totalmente. tomando ese punto, es muy importante, en el sentido de que el proceso de selección de jueces y magistrados ya inició, ha ido avanzando, pese a todos estos intentos ilegales de suspensión de jueces chuecos, ya avanzó. Hubo un registro, como bien dices,
Y se superaron las expectativas de registros, porque también muchos decían, nadie se va a inscribir. Nadie va a participar. Lo mismo, lo que les comentaba en cada proceso que se intenta, en este proceso de transformación que se intenta, para que haya más participación de los ciudadanos y que haya más democracia, siempre lo intentan sabotear diciendo que todo va a ser un fracaso, que es un aquí ejercicio lo intentaron, ridículo. que es ridículo, que no hay antecedentes, que es una ocurrencia, que fue muy rápido. Y los pretextos nunca se les van a acabar. Pero pues aquí están los hechos. Los hechos es que al menos para el Ejecutivo Federal fueron 18,447 registros. Superó el mínimo que se requería. Entonces, bueno, también ahora, ¿qué otro pretexto pueden encontrar? Yo ya los estoy casi escuchando. Son muchos perfiles. La ciudadanía nunca se va a enterar, de nuevo subestimando, ¿no? Subestimando la capacidad. No vas a poder votar en una... No vas a saber por quién votar. Te van a tener que decir, bueno, no se preocupen. También yo creo, o sea, si a quienes nos están viendo... Este es un tema, como podrán ver, amplísimo. Nos podemos aquí hablar de teoría del Estado, de política, de cómo está, de criterios, por ejemplo. Podríamos tener, si tienen a bien, quienes nos escuchan, pues una sección donde vayamos enlistando estos perfiles, a ver quiénes son. También porque seguramente muchos, como ya les dije, primero se quejaban, pero ya a la mera hora vienen los de la derecha, esta clase oligarca, a presentar a sus perfiles. Ah, bueno, pues ahí va a ser el listado. Y si en uno de ellos los encontramos, decirles, mira, aquí está Gil Swart, que quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, el secretario particular de Calderón, el que se hizo millonario a costa de contratos. El que daba los moches en el Senado. Daba los moches en el Senado, ¿no? Y es por decir uno, ¿no? Que es el que ha estado más sonando, pero así hay varios. Entonces, no, también esto de que ahí son muchos, la ciudadanía, no, nosotros también somos pueblo y nosotros siendo pueblo nos vamos a estar informando de quiénes se registraron. Claro. Y también cuando hay algún perfil loable y digno de decir, oigan, pues si él ha tenido una carrera, pues intachable, pues, defendiendo no diría que, al pueblo. Defendiendo al pueblo, igual como este podcast, ¿no? Defensores del pueblo, pues ¿por qué no tener esta posibilidad de juzgar y de impartir justicia, ¿no? Pues yo siempre le he dicho, muchos de los mejores juristas del país jamás llegaron a ser jueces o ministros. Se quedaron, a lo mejor por el poder político. Es algo de lo que decimos. Por ejemplo, Ignacio Burgoa. No es que no lo haya buscado, ¿no? Pero pues, nunca lo dejaron llegar. Entonces, si Ignacio Burgoa viviera, pues nosotros quisiéramos que fuera a lo mejor candidato, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Algún otro jurista de ese calibre, ¿no? No necesariamente él, pero varios juristas de la historia contemporánea de México que jamás llegaron a esas esferas, a esas altas tribunas, porque pues no tenían un padrino político priista que pues los llevara... Que les consiguiera los votos que en el les Senado, conociera exactamente, una recomendación, ¿no? En la entrevista. Perfecto. Pues ya para ir cerrando, algunos comentarios finales sobre este tema. Yo sé que es amplísimo, podremos aquí tardar días, pero me parece que los puntos importantes se pusieron sobre la mesa. A mí me parece que es un ejercicio donde todos tenemos que participar, ¿no? Inmiscuirse en este tipo de renovaciones, insisto, hace que se le ampare, ¿no? Y no solo es llevarlo a un voto, sino llevarlo también al escrutinio público, que sepas justo quién es tu juez, quién es tu magistrado, que estés al tanto además de los criterios que van emitiendo, porque tiene que dejar de ser una esfera, un lado oscuro, ¿no? Confiar además en el pueblo, confiar además en que efectivamente tiene la capacidad de elegir entre tantos perfiles, porque este argumento de que no vas a poder, te vas a confundir, es ridículo, es subestimar al pueblo, pero también confiar en una participación importante, ¿no? Y el perfil que sea, siempre tener una crítica de frente, ¿no? El partido que sea, el perfil que sea, siempre tener una crítica de frente y tener un tipo de observación ciudadana a este poder que ya lo tenemos son los primeros pasos para volver un poder público del pueblo. Entonces, importantísimo que salgamos a votar. Se cerraron ya las participaciones, importantísimo que la gente con esta aspiración pues se inscribiera, pero ahora nos toca a nosotros defenderla de otra forma, ¿no? Observando, votando, denunciando
las anomalías que por las cuales pudiera haberse afectado, pero siendo parte del proceso sí, no mirando de lejitos, ¿no? Muy exacto, fácil quejarse, sí, claro, y decir todo está sí, mal, no funcionó, no hay pero registros. ni se meten, ¿no? Sí, la participación no solo va en votar, sino en observar, en criticar, y no es una participación que tenga cada 3 años. Es un sistema de observación permanente a los criterios, al actuar, muchas cosas, que no se queda nada más en el voto, pero tenemos que salir a votar, tenemos que salir a observar y a denunciar si hay, en caso de algunos delitos, anomalías, denunciarlos. Pues para cerrar, a mí me gustaría también decirle a los compañeros que nos escuchen que, pues, número 1, no se crean las mentiras del Poder Judicial. Hay un documento que presentó en una mañanera la doctora Claudia, que ellos mismos hicieron, que Mexicanos contra la Corrupción, Sobre el nepotismo, ¿no? que se llama El Poder Familiar de la Federación. Es un muy buen estudio de cómo, inclusive en Nuevo León, encontraron un juzgado donde todos los trabajadores del juzgado eran familiares del juez. Okay. Entonces, que no se crean las mentiras de esos jueces que van con su megáfono diciendo, no somos corruptos, pues dame pruebas, carnal, porque todos los de tu juzgado son familiares del juez, ¿no? O del magistrado, inclusive de ministros, ¿no? Les recomiendo leer también el libro que les mencioné hace un momento, de Rafael Lemus Barajas, la radiografía de un poder fallido, ¿no? Ahí van a encontrar unos casos documentados periodísticamente con nombre y apellido del juez, que pues ahí sí dices, no, pues esto sí es sistemático. Sí, claro. Estos no son casitos aislados de hay un juez que se le fue y... Sí, se equivocó. Sí, ¿no? Se equivocó y ya deforestaron un bosque, ¿no? Sí. No. Se equivocó y Grupo México sigue sin pagar el daño ambiental que se equivocó, ya le regresó, se equivocó un cero, ya le regresó 1,000 millones de impuestos a Salinas Pliego. No, es una actitud sistemática de los juzgadores federales, pues de protegerse entre ellos, ¿no? Entre esas esferas. Entonces, yo sí les diría a los compañeros, reflexionen, investiguen más, porque la verdad se han dicho muchas mentiras sobre esta reforma. Claro, satanizándola. Satanizándola de manera horrible, cuando, por ejemplo, algo que se pedía desde hace años era que el Consejo de la Judicatura Federal fuera independiente. Y esto va a pasar ahora que se transforme en Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Sí, porque recordemos que actualmente es presidente de la Suprema Corte, a su vez es presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, Juez y parte. Juez y parte, y que jamás van a tener minoría, porque el Consejo de la Judicatura se conforma por 7 personas. El presidente de la Corte, 3 magistrados de la Corte también, y 2 designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Entonces, ¿cuándo va a perder una votación del Poder Judicial dentro del Consejo de la Judicatura? Nunca, porque si hay empate, lo desempata el presidente de la Corte. Okay. Entonces, le digo a los compañeros, investiguen, voten, y yo sí se los digo abiertamente, voten por los ministros, por ejemplo, que ayudaron a mantener la reforma eléctrica, que voten por los ministros que dijeron sí a la reforma, a la consulta popular, los que dijeron sí a la revocación de mandato, los que dijeron sí a las reformas impugnadas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijeron que no se caigan. O sea, chequen los votos de los ministros que van hoy y voten por ellos, quienes están del lado de la transformación. Y bueno, igual para concluir, pues como bien se dijo, es un tema muy grande, tiene muchas aristas. Este es un proceso de transformación que inicia en 2018 formalmente, pero lleva décadas gestándose todas estas exigencias populares. Entonces, esto es un paso más, es una reforma al Estado
Y es una revolución, al fin de cuentas, pacífica, sí, pero es una revolución. Y por lo tanto va a mover todas las estructuras económicas, políticas del Estado. Entonces también no hay que quedarnos en el conservadurismo de decir antes todo estaba bien, no es cierto, hay que tener memoria histórica, hay que estar informados y pues nada, ojalá este tema que estamos aquí dialogando sirva para incentivar más el diálogo. Igual si alguien nos está viendo y dice no es cierto, todo lo que están diciendo es falso, bueno, pues al menos yo en lo personal, y creo que ellos también, estaríamos siempre abiertos a que pues haya un diálogo. Siempre el diálogo va a terminar siendo benéfico para cualquier democracia contemporánea. Y pues nada, no sé si quieran agregar otro detalle. Voten, infórmense. En el momento que puedan haber convocatorias, inscríbanse. Los que estén ahorita actualmente estudiando la carrera de Derecho, pues véanlo como una oportunidad. O sea, actualmente, si no pertenecían justo a esta familia, no iban a llegar nunca. Por más que sueñen con la meritocracia, no existe, no existe de verdad. Son los papás. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que sí puedan empezar a inmiscuirse. Si ahorita están estudiando, pues obviamente no, pero ya irán teniendo experiencia. La historia seguirá avanzando. Y pues nada, compañeras, compañeros. Muchas gracias por el espacio. Por la escucharnos, por la invitación. Este es el podcast de Defensores del Pueblo. Síganos en nuestras redes sociales y regálenos un like.